Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estén mirando este video. Hoy voy a opinar no de política directamente ni de ningún hecho en general que se esté dando en el mundo, sino de una situación que se vive en Uruguay, que es en en los próximos días va a comenzar una campaña electoral a los efectos de elegir las autoridades municipales, cuarta elección en menos de un año, porque en Uruguay se realizan 4 elecciones cada 5 años. En la primera de ellas se lleva a cabo la elección de los candidatos únicos por cada partido político o agrupación política o movimiento político. El siguiente paso es casi 6 meses después, 5 o 6 meses después, es una elección nacional donde se elige al cuerpo legislativo, senadores y diputados, y candidato presidencial. Si el candidato presidencial de alguno de los partidos no consigue más del 50% de los votos, o sea, el 50% más uno, se pasa a una tercera elección al mes siguiente, que es un balotaje entre los dos candidatos más votados. Y después de todo ese proceso, ya con presidente en funciones y todo, en el mes de mayo se realiza la elección municipal para elegir lo que vendrían a ser los presidentes de cada departamento, que en Uruguay sería el equivalente de provincias en otros países. Bueno, ¿por qué hago este comentario? Porque, es decir, a raíz de esto viene lo que voy a comentar. En esta elección y en la elección nacional también se planteó la negativa de una cantidad de gente, o sea, candidatos políticos que querían eliminar las subvenciones que se le da a los canales oficiales, ya sean a nivel nacional o a nivel departamental. Y a eso es que voy a hacer referencia. El argumento que dan es básicamente de que es un gasto innecesario porque el país está en una condición económica que no tendría que ser malgastarse, porque ellos lo consideran un gasto innecesario el es decir, en tener una televisión pública que prácticamente está dedicada a nivel nacional o a nivel departamental a dar esos programas que casi nadie ve, o sea, programas educativos del tipo es decir, lo que vendría a ser turismo geográfico, geografía, historia, es decir, todo lo que sería más bien cultural, que son pocos los canales comerciales que los dan y que los brindan, porque el negocio de ellos no es eso. O sea, últimamente son shows mediáticos, llamémoslo Gran Hermano, etcétera, etcétera, o programas que lo único que hacen es, lamentablemente, no entretener, pero básicamente, muy patéticamente, digo, con es decir, un nivel bastante lamentable. Y, o sea, ahora uniendo los dos temas, ¿qué pasa? En esas 4 elecciones se gasta un estimado, estamos hablando de un estimado de casi 60 millones de dólares. Para un país como Uruguay, y, es decir, esos 60 millones de dólares que se gastan eh, son una cifra bastante interesante. Y sacando la conclusión, o más bien haciendo una evaluación de en qué podría gastarse el ahorro
de si eso significara en una sola elección, en vez de en 4 elecciones que cada partido presentara sus candidatos, se fuera a una elección nacional donde se eligiera presidente y vicepresidente y el candidato más votado es el presidente, como fue originalmente hasta hace 15, 20, 30 años, no me acuerdo bien la fecha, que era así, y además sumado a eso las elecciones departamentales, porque se ahorraría en el gasto innecesario de material, en el pago de impresión de boletas, de gastos de las personas que trabajan ahí, porque estamos hablando de 4 elecciones, o sea, hay 4, se multiplica por 4 los gastos de cada una de las elecciones. El ahorro estimado que se haría en esas condiciones rondaría los 40 millones de dólares, cosa que es una cifra, ya dije, relativamente pequeña, pero haciendo un cálculo así, es decir, por arriba y abuelo de pájaro y muy estimando gastos, con ese ahorro cada 5 años se podrían construir 69 escuelas, perdón, cada 5 años, 69 escuelas. Estamos hablando de una población de 3 millones de personas que tiene el Uruguay, 3 millones y medio. Estaríamos hablando de 69 escuelas nuevas cada 5 años, solo con lo que se ahorraría en eso. O en el supuesto de que no quisiéramos hacer escuelas, queremos hacer policlínicas básicas, no estamos hablando de hospitales ni ningún tipo de eso. Una policlínica básica, que hay muchas ciudades y pueblos del Uruguay que no cuentan con una policlínica, o sea, no tienen la atención primaria necesaria para una ciudad o una población pequeña, y se podrían construir casi 100 policlínicas básicas completas para dar la primera atención, que exigiría un accidente, un problema grave, urgente, lo mínimo, ahí estaría cubierto y serían casi 100 cada 5 años. Y vuelvo a repetir, en una población de 3 millones y medio de personas. Y otro de los casos fue de que, llevándolo ya al tema de seguridad, que últimamente está tan complicado en nuestro Uruguay, en casi todos los países del mundo, pero en Sudamérica y en el Río de la Plata está mucho más complicado. Supongamos que quisiéramos hacer seccionales policiales, o sea, destacamentos policiales pequeños, con poca población, que actualmente no tienen una seccional policial donde haya una atención rápida. Estaríamos hablando de 150, como mínimo 150 seccionales policiales en 5 años, que es un disparate. ¿Y a qué llevo todo este tema de que ya me estoy yendo un poco por las ramas? Es que los mismos que esto no lo ven mal y no lo consideran un gasto, sí consideran que el gasto que se hace en esas transmisiones o mantener esos canales no es necesario, porque el país necesita y, o sea, está, digamos, exigiendo ahorrar dinero. Pero en esto malgastamos casi 50 millones de dólares. Pero en la televisión se considera que por año, estamos hablando por año, el gasto que quieren eliminar estaría entre 1 y 2 millones de dólares. O sea, en 5 años, 10 millones. La quinta parte de lo que se malgasta ahora en las 4 elecciones esas. ¿Y a qué voy con ese fundamento de que no soy partidario de eliminar las televisiones públicas, ya sean nacionales o departamentales o provinciales? Es que muchas veces eh, a través de esos canales hay cantidad de gente que conoce el mundo, que no tiene posibilidades de moverse a un recital, a un, no sé, a un
espectáculo que me interesa, y ahí lo tiene, porque esos canales, generalmente la programación que dan es casi exclusivamente educativa, informativa, o sea, no es el show mediático, ni estupideces, ni temas de actualidad. Generalmente son, o sea, mucha gente los considera aburridos. Y voy a decir una cosa y acá me hago, o sea, me pongo yo como ejemplo. Yo tengo la suerte de acceder a televisión por cable. Me encantan los programas de geografía, historia, es decir, todo lo que sirva para informar o, en cierta forma, educar o mejorar los conocimientos del que quiera interesarse en alguno de esos temas. Y en estos canales, que yo repito, tengo la posibilidad, por suerte, de acceder a televisión por cable, eh, digo, uso esos y me paso, estoy jubilado y me paso horas informándome, visitando lugares que nunca los podría haber visitado porque ni económicamente ni por tiempo lo podría haber hecho, conociéndolos de una forma que muchos de los que visitan esos lugares ni siquiera se enteran de qué pasa. Y, y eso, además de entretenerme, me genera por lo menos información. Y más allá de que es cierto, habría que mejorar la programación, porque en algunos casos también se dan programas que, digamos, el partido de gobierno de turno aprovecha para hacer propaganda. ¿Podríamos discutir ese tema? Sí, lo discuto con quien quiera, cuando quiera, de que se podría mejorar esa programación. Pero el eliminar los canales oficiales me parece el disparate más grande y más eh, inhumano, diría, porque hay cantidad de gente, y repito, somos ciudadanos de cada país que tenemos los mismos derechos que ese que argumenta de que es un gasto innecesario eso y que hay que hacer un ahorro. Entonces digo, más allá de las necesidades o las prioridades económicas, también están las necesidades y prioridades sociales de mucha gente que no tiene acceso a una cantidad de cosas y que a través de estos sistemas de televisión o mismo radio, porque no nos olvidemos que también ahí se dan conciertos que yo jamás hubiera podido ir. Una porque no se hacen acá en Uruguay, y otra porque el costo para ver un concierto o un recital de ese nivel sería demasiado oneroso, además del viaje, los gastos de estadía y todo. Entonces nos están, pese a que nos quieren convencer de que lo hacen en beneficio también indirecto nuestro, porque nos quieren ahorrar dinero, nos están condenando a cada vez ser más ignorantes, más desinformados y menos atendidos en nuestras necesidades, que no son las vitales para muchos, es cierto, pero también la condición de lo que está acá adentro es muy importante. Y muchas veces, y lo repito, yo conocí lugares que jamás en la vida hubiera imaginado que existían, y que sé que miles de gente que viaja 2, 3, 4, 5 veces al año ni siquiera conoce y tiene la posibilidad de conocerlos, pero no los conoce, y yo me puedo dar el lujo de que, cierto, no los he disfrutado, pero los conozco y por lo menos me llevo esa imagen. Y repito, no solo el tema pasa por la economía del país, sino por el bienestar de acá,
y también el bienestar social, digámoslo así, para alguien que está imposibilitado de moverse o de viajar y que pueda disfrutar de algo que por lo menos le haga un poco más agradable sus días. En esencia era eso, es más bien una queja y una crítica a todos esos personajes que no quieren ahorrar esos 50 o 60 millones de pesos, de dólares, perdón, en reducir esas 4 elecciones anuales en una sola, porque económicamente sería muy bueno, pero políticamente no, porque durante todo ese tiempo ellos están dedicados a hacer su campaña política, a moverse por el país y no hacer las funciones para, muchos de ellos no hacer las funciones para las que fueron votados, pero hacen campañas, visitan, mienten y ahí no les parece que es un gasto excesivo o exagerado eso de las 4 elecciones. Y vuelvo a decir, cada vez más los políticos se están convirtiendo en personajes nefastos que más que pensar en nosotros, que somos los que los ponemos ahí en ese lugar, equivocados o no, los ponemos nosotros ahí. Y nos deben la responsabilidad de cumplir con lo que nos prometieron y además buscar nuestro bienestar. Ellos no lo hacen. Y bueno, dejo por acá porque ya también esto está bastante prolongado en el tiempo. Les agradezco a todos los que se han sumado, más de 30 personas que andan por acá viendo esta locura o digamos, esta queja en voz alta o este rezongo a los políticos. Y realmente les agradezco sinceramente que estén viendo esto o que hayan pasado a verlo. Y si quieren que visiten mi canal y si quieren dejar algún comentario, se los agradezco y se los voy a contestar porque mi interés es un poco saber qué es lo que piensa la gente que me ve y a la vez aprender de todos ustedes y tratar de, no sé, de poner mi granito de arena para hacer un poquito mejor este mundo que cada vez está más desvirtuado y, perdón, y, y entrando en un estado de locura bastante insano. Repito lo que digo siempre, traten de ser felices y muchas gracias sinceramente a todos los que pasaron a visitar este video.